Entonces vamos con el mensaje de esta mañana. Vamos a comenzar orando, por favor. Señor, en esta mañana te pedimos que te sigas quedando con nosotros, nos sigas bendiciendo, nos sigas abriendo nuestros corazones para entender más de lo que vamos a hablar esta mañana, de lo que tú nos quieres transmitir. Te pedimos que seas tú y nadie más que tú enseñándonos a través de tu palabra, de tu Biblia, Señor, para que podamos transmitir también a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestras amistades, lo que tú haces y lo que tú vas a hacer por todos y cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta mañana, aunque ya se terminó un poquito el tema de la Semana Santa y la resurrección de Jesucristo, he traído un tema que va así de esta manera, dice, el mensaje de la resurrección. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje de la resurrección? ¿Qué nos quiso enseñar Jesucristo cuando resucitó? Porque ya sabemos, el mensaje de la cruz cuando fue crucificado y muerto, ya lo sabemos. Pero ¿cuál creen ustedes que fue el mensaje de la resurrección? ¿Qué nos quiso enseñar con eso? La vida eterna. Una, la vida eterna, y otra que triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado. Básicamente aquí Dios nos va a revelar que Él triunfó sobre todo. Acuérdense que después de que Él fue crucificado, dicen que fue al centro de la tierra, básicamente decirles, hemos triunfado, he triunfado. Satanás pensó que había ganado, pero no ganó. Lamentablemente Satanás, bueno, no lamentablemente, perdió Satanás y ganó Dios. Entonces, aquí en la resurrección nos está hablando de que tenemos que hacer las paces con la muerte. Suena un poquito difícil de entender esto, que tenemos que hacer las paces con la muerte. Cuando nos hablan de la muerte, cuando estamos en un hospital o vamos a visitar a alguien que está enfermo y le hablamos un poquito de la muerte, decimos, hey, tenemos un poco de problema, es un poco delicado. Para eso existen los capellanes aquí en Estados Unidos que van y hablan y les explican cuando definitivamente están desahuciados y les explican un poquito el proceso a seguir. Y hay muchos capellanes que, de acuerdo a la religión, ellos están ahí para escuchar y para atender. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de la muerte? Para nosotros como cristianos, ¿qué es la muerte? Dormir. Ganancia. Exactamente. ¿Qué dijo Pablo? El vivir en Cristo y el morir es ganancia. Entonces, básicamente para nosotros como cristianos, el morir es ganancia, porque realmente vamos a estar más cerca y más rápido con Dios que mucha gente. Y vamos a conocer más rápido de los misterios de Dios que todavía no han sido revelados. La pregunta que nos hacen muchos es, ¿estamos listos? A veces ha habido preguntas que han hecho así en grupos, en congregaciones, y mucha gente se pone a dudar y no sabe si está lista o no está lista. No sabe si está preparado o no está preparado. Y le tienen miedo a la muerte. Cuando el Señor lo llama a uno, ya no hay nada más. Exactamente. ¿Y qué nos enseña también? Tenemos que tener listas las maletas, como dice, o sea, tenemos que tener todo a cuentas, todo listo, porque no sabemos el momento, ni el día, ni la hora en que el Señor nos va a recoger. Me llamó la atención, no sé si ustedes vieron el mensaje de la noticia que en Miami se cayó una parte de una crane de un edificio y le cayó un auto, ¿verdad? Hasta donde yo sé y hasta donde yo vi, esa persona todavía salió muy golpeada, pero no era la hora, porque salió del carro, cayó de la mitad del chofer para el otro lado. Sí sé que hay una persona que murió, pero creo que se cayó, era un trabajador y cayó a consecuencia de eso. Pero nunca vamos a saber en qué momento va a pasar algo de eso. Imagínense alguien pasando sobre el puente, no tiene nada que ver todo el tránsito y de golpe le cae algo de arriba que le parte el carro a la mitad. Nunca vamos a entender. Por eso nos dice la palabra del Señor que debemos estar preparados para cuando llegue el tiempo. También tenemos que estar consolándonos en el conocimiento del plan de Dios. Tenemos que conocer cuál es el plan de Dios para cada uno. Tenemos que entender cuándo el Padre Celestial nos puede llamar. Porque hay muchas veces que la semana pasada, hace 15 días, les platiqué. Muchos conocen al pastor Alducín de México. Sale mucho en lo que es la televisión y es un buen pastor. Recién estuvo aquí dando unas charlas en un seminario la semana pasada de como 4 o 5 días con un grupo muy
grande me parece que son coreanos. Y les decía que su sobrino, alrededor de 30 años, tuvo cáncer, muchacho joven, predicador, pastor allá en México, tuvo un cáncer básicamente terminal que falleció en poco tiempo. ¿Quién se espera eso? 30 años sirviéndole al Señor, trabajando para el Señor. ¿Quién se espera eso? Nadie. Tenemos que estar preparados completamente. Vamos a leer el pasaje de esta mañana, está en Mateo capítulo 28, versículo 1 al 8. Cuando lo tengan, díganme amén. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 8. Y dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Aquí vamos a entender, la resurrección de Cristo es una verdad fundamental para nuestra fe. ¿Es correcto o no es correcto? Aquí, después de esta parte, nos explica que muchos de los discípulos tuvieron dificultades para creer que Jesús había resucitado, que Él se había levantado de los muertos. ¿Se acuerdan quién era uno de los que más dudó? Tomás. Aunque él mismo había predicho sus sufrimientos y muertes, Jesús les había comentado, les había dicho: todo esto va a suceder, todo esto va a pasar. Y parece que no lo creyeron y dudaron. Ellos no entendieron el verdadero significado de lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder. No lo comprendieron, no lo hicieron caso. Muchos menos entendieron la promesa de que Él iba a resucitar al tercer día. Desde antes de la crucifixión, casi todos huyeron tristes y desalentados. ¿Se acuerdan que todos se fueron? ¿Quién se quedó ahí? El discípulo amado, su madre María, María Magdalena, y el resto, ¿dónde estaban? Corrieron por sus vidas, pensando que iban a seguir, iba a pasar lo mismo con ellos. Después tampoco entendieron cuando llegaron las noticias iniciales de quienes vieron al Señor totalmente recuperado de sus heridas y caminando por su propio pie. ¿Se acuerdan cuando se les apareció? Sin embargo, cuando por fin lograron vencer sus dudas, sus vidas cambiaron radicalmente, abandonaron sus temores y se lanzaron a proclamar el Evangelio con firme decisión. De la misma manera, en la actualidad, el mensaje de la resurrección puede transformar nuestras vidas. Si pudiéramos entender un poquito el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz, y luego que la palabra se cumplió con la resurrección y venció completamente a la muerte, entenderíamos lo que está pasando y lo que nosotros estamos viendo. El mensaje de la resurrección declara que, primero, el Señor Jesús vive. En otras religiones o en otras partes todavía no tienen a un Cristo crucificado ahí. Nosotros tenemos una cruz vacía. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo resucitó, Cristo ya no está crucificado. ¿Dónde está Cristo? ¿Con quién está sentado? Ok, ya sabemos, ¿verdad? Algunos creen que Él fue solo un personaje bíblico o una figura histórica. Por eso es que hasta ahora siguen esperando la primera venida del Señor Jesús. Creían que era un profeta más y siguen esperando la primera venida. ¿Nosotros qué estamos esperando ya? La segunda venida. Y la segunda y final. Porque después de eso dice,
vamos a tener la vida eterna. Otros dicen que fue un buen hombre o acaso uno de tantos profetas, y peor aún, que la resurrección fue un mito. ¿Se acuerdan qué estaban coordinando los jefes de esos soldados? ¿Qué les obligaron a decir? Los discípulos lo habían robado. No, los soldados cuando Jesucristo resucitó, la tumba estaba vacía. ¿Qué les hubiera pasado a los soldados? Primero, ellos tenían que haber sido muertos por haber dejado pasar todo eso. Pero los líderes dijeron, hey, si decimos que resucitó, ¿qué va a suceder? Van a creer a Cristo. Exactamente. Entonces les mandaron a mentir, les mandaron a decir otro tipo de cosas y básicamente, en pocas palabras, que es un mito, que eso no sucedió o que sus discípulos se robaron el cuerpo. Pero como creyentes nosotros sabemos que resucitó debido a que Él fue mucho más que un profeta. Él era el Hijo de Dios, su Hijo unigénito, su Hijo amado. Por consiguiente, ahora Él está a la diestra del Padre. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, vamos a encontrar esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, Él nos está haciendo una promesa que fue a preparar un lugar para nosotros. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces podemos mirar aquí, los profetas de otras religiones, ¿están vivos? ¿O han resucitado después de que murieron? Ninguno, ¿verdad? Podemos mencionar cantidad. ¿Dónde están ellos? Tal vez en el infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo es el único que está vivo y resucitó de la muerte. Estuvo muerto, pero ya no. En Apocalipsis 1:18 nos dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Y que además está activo y ocupado buscándonos nuestro bienestar, tanto temporal como eterno, porque aquí en la tierra solo somos temporales. Aquí en la tierra nada más estamos de pasado, pero donde vamos a entender y vamos a disfrutar es cuando vayamos a la vida eterna. Si hacemos las cosas correctas y aceptamos a Cristo, vida eterna en el cielo. Pero si no aceptamos a Cristo, ¿a dónde nos vamos? ¿A una vida eterna? Al infierno. No hay dos, dice. Hay dos caminos. ¿Vas al cielo o vas al infierno? Eso decidimos nosotros, así que tenemos que tomar esa decisión pronto. Número 2. Con la resurrección de Jesucristo somos perdonados, dicen. Nuestros pecados han sido perdonados, no por nuestras buenas obras. Porque acuérdense que la palabra del Señor dice, nadie es salvo por las obras, ni por promesas de portarnos bien. Nadie se va a salvar por buenas obras. La única forma es aceptando a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Por este acto el Padre lo levantó de los muertos y lo ratificó todo lo que su Hijo había afirmado acerca de sí mismo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías es el que más habla sobre la muerte, crucifixión y todo lo que iba a pasar Jesucristo. Esto nada más era el cumplimiento de lo que la palabra del Señor estaba escrita ya en el Antiguo Testamento. Acuérdense que no puede existir o no se puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. No podemos tampoco leer solo el Antiguo Testamento sin entender el Nuevo Testamento. Los dos van de la mano. Porque el Antiguo Testamento se escribió y era la vida pasada, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de eso. Viene siendo básicamente lo que ya cumplió. Puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acerquen o a los que lo conozcan a Dios. Vamos a buscar Hechos 7:25. Hechos 7:25. Dice,
Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Se acuerdan que desde el nacimiento de Jesús tuvo problemas porque todos esperaban a un príncipe, a un rey que iba a venir con espada, con jinetes, con ejércitos a combatir? Y eso no era. No entendieron, ni siquiera los sacerdotes de aquel tiempo, no entendieron que Jesús iba a venir a liberarnos de una vida de pecado. Iba a liberarnos espiritualmente. No iba Él a venir a liberarnos como lo hizo del pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros viviremos para siempre. Cristo dijo en Juan 11:25. ¿Alguien lo quiere leer? Juan 11:25. Un versículo muy conocido y muy bonito. ¿Quién lo tiene? Amén. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Correcto, entonces dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque los creyentes mueran físicamente, como todos los demás, sabemos que un día vamos a ser resucitados. Pero hablando espiritualmente, nosotros tenemos la promesa de vida eterna en Juan 3:16. Un versículo que lo debemos saber de memoria. A ver, ¿quién lo dice de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ok. Aquí Dios nos está diciendo que vamos a tener vida eterna simplemente con creer en Jesucristo, con entender su palabra, con estar ahí, no por obras, sino por fe. ¿Qué pasa cuando morimos? Hay mucha gente que tiene el concepto de cuando morimos nos quedamos ¿en dónde? Los católicos, ¿cómo le llaman a esta parte? El purgatorio, ¿verdad? Y por eso hacen sus oraciones para poder sacar y tienen que pagar para poder sacarlos del purgatorio y subirlos. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro y el rico? Nadie puede pasar de un lado al otro, dice, porque hay una pared. Nadie va a pasar. Entonces, básicamente, ¿qué pasa cuando morimos? Al momento de morir, nuestros espíritus salen de nuestro cuerpo e inmediatamente vamos a la presencia de Dios si somos cristianos. Pero también hay la convicción, y dicen que también el espíritu cuando va para abajo al infierno, también se sabe y se conoce en dónde está. O sea, en los dos lados sabemos en dónde está. Segunda de Corintios 5:8, por favor. Segunda de Corintios 5:8. ¿Tienes, Jimmy? Ya. ¿Yo? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Correcto. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos está tratando de decir aquí? Alguien hablaba sobre el eclipse de mañana, ¿qué va a pasar? Y me estaban preguntando ¿y qué va a suceder? Yo lo único que les digo, bueno, si eso es verdad y viene y va a pasar, doy gracias a Dios porque voy a estar más rápido con el Señor. Y me voy a librar de muchas cosas aquí en la tierra y sufrimientos aquí en la tierra. ¿O no es así? Si llegara lo que muchos están pronosticando. Hello, ¿qué está pasando? Porque la Biblia dice claramente, nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre. Y no sé cómo entienden y cómo pronostican y cómo van diciendo y hablando cosas sobre esas. Pero si así fuera, debemos de estar listos, ¿verdad? Así que no tenemos que creer. Esta mañana habíamos hablado sobre un tema de que el becerro que hicieron cuando Moisés fue por las tablas, hicieron un becerro cuando lo estaban esperando, se fuera un becerro de oro. Y un hermano nos dijo que había visto en internet que ese becerro todavía estaba en ese mismo lugar. Cuando vamos a las escrituras, estudiamos las escrituras, lo confrontamos, dice claramente qué pasó. Lo quemaron, lo incineraron, lo hicieron polvo, lo mezclaron con agua y lo dieron de tomar al pueblo de Israel. O sea, no existe. ¿Por qué tenemos que creernos todas las cosas que salen en internet? ¿Por qué tenemos que creer todas esas noticias que salen en internet? Tenemos que siempre confrontarlo con la palabra del Señor, con su Biblia. Este es mi internet. Hechos 16, 30 y 31 dice: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La única condición para ser salvos, para tener vida eterna, creer en Jesucristo. Hasta por lógica dicen, hay muchos que preguntan por ahí, hey, ¿y qué gano si creo en Jesucristo? ¿Vas a tener vida eterna? ¿Y qué pasa si eso es mentira? Bueno, no pierdo nada. ¿Y qué pasa a los ateos o la gente que no cree en Jesucristo y realmente sí existe la vida eterna? Suponiendo, es una hipótesis que alguna vez escuché a un pastor. ¿Y qué pasa si no existiera? ¿Qué pasa si existiera la vida eterna? Y los ateos o la gente que no cree en Jesucristo no se convierte. Ellos lo van a perder todo. A nosotros lo creemos de antemano. Así que, hasta por lógica debemos, dicen, creer porque nos está ofreciendo una vida eterna. La gente del mundo, ¿qué tiene? Nada. La muerte física es el final de todo sufrimiento, de todo dolor, de toda tentación, de todo desengaño. Hay un dicho en mi país que dice, solo la muerte no tiene arreglo. Yo puedo decir ahora, hasta la muerte tiene arreglo. Porque si estoy en Cristo, nueva criatura soy, voy a tener vida eterna cuando muera. Entonces la muerte para mí tuvo arreglo. Para todos los que creemos, la muerte tiene arreglo. Es la vida eterna. Morimos, sí, al cuerpo, físicamente. Dejamos el sufrimiento, dejamos el dolor, dejamos la tentación, dejamos todo el desengaño. ¿Y qué dice que vamos a tener? Nuevos cuerpos. Este es el comienzo de una vida totalmente nueva en la presencia del Señor, cuando morimos y espiritualmente vamos con Él. La vida eterna en sí es interminable, por eso es vida eterna. ¿Se imaginan aquí cuántos años podemos vivir? 70, la Biblia dice 70, ¿verdad? Y el que vive más de eso, y el que vive más de eso, básicamente está allá. Pero hay gente que todavía ha vivido 80, 90, 100 años. La semana pasada, hace 15 días, nos acordábamos de la hermana, y se me va el nombre, Josefita. Vivió 103 años, ¿verdad? Y muy lúcida la hermana. Y eso porque no le dejaban manejar, me acuerdo, ya le prohibieron manejar, si no ella seguía manejando. 103 años, 110 años, no sé cuánto sea lo máximo que podamos vivir, pero la vida es eterna. Y acuérdense, vamos a vivir eternamente, sea en el cielo o en el infierno. Yo prefiero, como les digo, vivir en el cielo, si solo con el calor de Texas ya lo tenemos. Les digo, imagínense cocinándonos en este calor de Texas. Imagínense ahora abajo cómo estarán. Hasta por lógica les digo, yo me convierto. Es decir, que no podemos perder lo que el Padre nos ha dado con la redención, pues hemos sido sellados como hijos de Dios por el Espíritu Santo. Vamos a buscar en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mucha gente cree que cuando nos convertimos a Cristo, hay una parte de la Biblia que nos dice que Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y empieza a pecar. Esa persona quiere decir no se arrepintió nunca de sus pecados, porque el primer paso para aceptar a Cristo es arrepentirnos completamente de nuestros pecados, aceptar a Cristo y dar una vuelta a nuestra vida. Hay mucha gente que piensa que tiene licencia para seguir disfrutando de los pecados. Como el Señor ya me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, yo voy a seguir pecando. No es así. Esa persona que lo hace de esa manera no se ha convertido y no ha aceptado completamente a Cristo, no ha cambiado de vida, no se ha arrepentido completamente. Acuérdense, en esta mañana hablamos, y aquí está una nota que lo he puesto, dice, si lo hacemos, el Señor nos castigará. ¿Nos castigará o nos disciplinará? ¿Cuál era la palabra que usábamos o que vamos a usar? Nos disciplina. Así como dice, como un padre que ama a su hijo, lo disciplina. Y a veces, lamentablemente, puede ser algo malo. Hay muchas veces que el Señor nos llama de una forma
fuerte, mediante un accidente, mediante la muerte de un familiar, algo fuerte. Yo siempre oro para que cuando llame a mis hijos a servirle, que es una de las peticiones que tengo, sea sutilmente, suavemente. Que no sea como una pérdida, como un accidente, con algo que pueda suceder por ahí. Porque dice que cuando estamos en los hospitales, o estamos en enterrando a alguien, se hacen las oraciones más sinceras. Porque estamos pasando por un tiempo de dolor muy intenso, ¿verdad? Así que hagamos caso a tiempo para no recibir las consecuencias del pecado. Porque nos ama tanto que no permitirá que volvamos a caer en las garras del pecado. Y el error, pues, el error que no entendemos es que nuestra salvación, cuando lo hacemos de corazón, es para siempre. No es que nos va borrando del libro de la vida cada vez y cuando, sino es para siempre. La salvación es una vez salvos, por siempre salvos. Número 4. Tendremos un cuerpo resucitado. Aquí está lo que hablamos de hace un rato. Cuando Cristo estuvo en este mundo, su cuerpo fue visible y tangible como el de cualquier otro ser humano. Después de la resurrección, ¿qué pasó con su cuerpo? Su cuerpo siguió siendo humano y al mismo tiempo glorificado, llevando solamente las marcas del sufrimiento en las manos y en los pies. El resto del cuerpo ya no tenía las llagas, no tenía nada, dice, solo las marcas de las manos y de los pies. Pero ese cuerpo no fue un fantasma. Sus discípulos pudieron tocarlo y él mismo comió delante de ellos como cualquier ser humano. ¿Se acuerdan la parte de esta? Vamos a leerlo en Juan 20, 27. Sus discípulos pudieron tocarlo. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira a mis manos, y acerca tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Muchas veces tenemos que ver para creer. ¿Y qué nos dice la fe? ¿Qué nos dice en Hebreos 11.1? ¿Cuál es el requisito de la fe? Pablo, ¿te acuerdas tal vez? El temor a Jehová. ¿Mande? El temor a Jehová. No. Hebreos 11.1, la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Cuando uno tiene fe, no va a ver, porque yo no estoy viendo qué va a suceder. Yo voy a dar mi paso por fe. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero sí tengo garantizado que va a ser algo bueno para nosotros. Entonces la fe es la certeza de lo que no estoy viendo, pero es la garantía de lo que espero, porque yo espero algo bueno. Si yo estoy creyendo en Dios, Dios no me va a dar cosas malas. Si yo soy obediente a Dios, Dios me va a dar cosas buenas y de acuerdo a lo que Él tiene los planes para nosotros. En Lucas 24, 41, 43. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 24, 41, 43? ¿Alguien lo quiere leer? Lucas capítulo 24, 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ok, ahí se estaban dando cuenta que él todavía podía hacer todo eso. Por eso dice al inicio, cuando les digo, él no era un fantasma, porque él comía, le tocaron, le palparon. A un fantasma realmente no lo pueden hacer. Sin embargo, su cuerpo ya era diferente al nuestro, porque podría atravesar paredes y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. En Juan 20, 19. ¿Qué nos dice Juan 20, 19? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. Entonces, por eso nos dice aquí, él podía atravesar paredes y desaparecer, porque en Lucas capítulo 24, versículo 30 y 31 nos dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
mas él se desapareció de su vista. Como dice, ya su cuerpo era diferente, ya estaba su cuerpo glorificado. Lo podían tocar, podía comer, pero también era diferente su cuerpo. Ya podía entrar en una habitación cerrada y desaparecer de su vista inmediatamente. Su cuerpo glorificado. La Biblia nos enseña que un día nosotros también tendremos cuerpos nuevos. ¿Es así o no es así? Ya no tendremos ni dolor, no tendremos nada que va a pasar. Romanos 8:23, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Romanos 8:23? ¿Alguien lo quiere leer? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos los primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la rendición de nuestro cuerpo. Ok, entonces aquí nos dice que nosotros también estamos esperando la rendición de nuestro cuerpo. Básicamente nuestro nuevo cuerpo. Porque Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En Filipenses 3:21 nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ya no tendremos más dolor, no tendremos dolores de cabeza, no tendremos enfermedades, no tendremos nada, dice allá, tendremos un cuerpo nuevo. Realmente, en este momento muchas veces no podemos entender. Sabemos, pero no estamos al 100% comprendiendo mucho lo que vamos a tener ese cuerpo, porque siempre hay preguntas, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a suceder? ¿Nuestros cuerpos glorificados serán perfectamente adecuados para vivir una vida celestial? Y la siguiente pregunta, a raíz de tener los cuerpos, nuevos cuerpos, ¿vamos a reconocer a nuestros seres queridos? ¿Qué opinan ustedes? Aquí nos dice que los hijos son bendición de Dios, que los creyentes deben amar y cuidar de los demás. Para Dios las relaciones humanas son muy importantes, por lo que es lógico que reconozcamos a los que fueron a la presencia de Dios antes que nosotros. Así como los discípulos reconocieron al Señor Jesús resucitado, nosotros volveremos a disfrutar de nuestros familiares. Y nos vamos a regocijar con ellos, alabando y sirviendo al Señor para toda la eternidad. Va a ser diferente, dice, porque no se van a dar ni en casamiento ni nada, pero vamos a lograr reconocer. Por eso muchos dicen, nos vamos a encontrar sorpresas cuando lleguemos al cielo. A lo mejor la persona más mala del mundo fue salva en último momento. Así como el ladrón que aceptó a Jesucristo en su último instante, mucha gente nos vamos a encontrar. Y tal vez gente que vemos en nuestras iglesias, en nuestros templos, que han estado por años, no hicieron una decisión correcta, a lo mejor no van a estar ahí. Pero la Biblia nos dice que vamos a reconocer a nuestros seres queridos. Y por último, el cielo será nuestro hogar. Si la vida es difícil por ahora, debemos recordar que este mundo no es nuestro hogar, sino que es nuestra existencia será perfecta para siempre. La Biblia nos dice en Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Este planeta será transformado en un paraíso, semejante al huerto del Edén, en pureza y hermosura eterna. Allí reinaremos con Cristo para siempre, y con nuestros cuerpos glorificados le serviremos, amaremos y alabaremos. Aunque en general desconocemos todos los detalles que vamos a experimentar en la eternidad, podemos anticipar que estaremos activos y gozosos en la presencia de Dios. Hay un himno muy bonito que dice, estando firmes, ¿cómo se llama ese? Firmes y adelante. Firmes y adelante. Y ya para finalizar, como siempre tengo preguntas. ¿Qué piensa usted de la relación con Jesucristo? ¿Cómo está su relación con Jesucristo? ¿Está bien? ¿Estamos orando? ¿Estamos buscando a Jesucristo todos los días, haciendo nuestro devocional? ¿Estamos leyendo?
Hay mucha gente que todavía lo sigue viendo como una figura histórica, un personaje bíblico o un buen hombre o un buen profeta. Cuando recién nos convertimos o cuando recién me convertía, sabía que algo había, pero también sabía que algo no cuadraba por ahí. Conforme uno va conociendo al Señor, se va dando cuenta que todo es verdad. Esta mañana estamos estudiando en las promesas de Abraham. Y decía que en las promesas de Abraham, Abraham salió con los nacidos en él, que eran sus esclavos, y con gente que había comprado, pero no habíamos leído, o yo al menos no había leído, y varios tal vez, que salió con 318, ¿verdad? Nacidos ahí, más gente que compró. Pero también Lot, decía, es un hombre rico, que también tenía su gente y también tenía sus ovejas y todo lo que tenía. Entonces, las promesas de Dios son muy grandes y cuando nosotros entendemos la palabra del Señor o vamos comprendiendo la palabra del Señor, nos vamos a ir dando cuenta que no solo es un personaje bíblico, no solo es un buen hombre o no solo es un profeta, es el Hijo de Dios. Vive agradecido por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Estamos agradecidos con eso? Vive agradecido por la esperanza que nos da de saber que ha resucitado y que nos ha prometido levantarnos de los muertos y darnos cuerpos glorificados. ¿Verdad que sí? Porque realmente nadie más nos ofrece eso. ¿Qué otra religión nos ofrece eso? No creo. ¿Qué pasa al recordar que Él nos ha dado la victoria por haber resucitado de los muertos? ¿Cómo lo comprendemos nosotros? ¿Lo estamos entendiendo bien? Que Él murió y resucitó por nosotros, que su gran amor nos hizo que fuéramos libres del pecado. ¿Es correcto? Con esto vamos a finalizar y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana y tarde que tú nos permites estudiar de tu palabra. Te pedimos que sigas dándonos ese aliento para seguir entendiendo más y más de ti. Que pongas en nuestros corazones ese primer amor que estamos hablando, Señor, también en clases pasadas. Porque muchas veces hemos abandonado ese primer amor y nos hemos dedicado a los trabajos, a la familia, a lo que sea. Te pedimos que pongas nuevamente ese primer amor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y te pedimos que te sigas quedando el resto de esta semana con nosotros. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.